A continuación, en este video de ilustración digital básica vamos a ilustrar una roca. Este primer ejercicio nos va a servir como punto de partida para hacer varios ejercicios y conocer mejor las herramientas que vamos a utilizar y lograr tener mejores resultados en nuestras ilustraciones. Algo que hay que saber es que cualquier ilustración requiere de referencias. A mayor cantidad y mejor calidad de referencias podemos obtener muchos mejores resultados, ¿sí?, para una ilustración. Para esto vamos a iniciar conociendo el tipo de rocas, ¿sí? Tenemos aquí esta información, por ejemplo, que está dividida en tres partes. Por ejemplo, las rocas sedimentarias, las ígneas y metamórficas. Las primeras, ¿sí?, que podemos encontrar aquí se forman por la acumulación de sedimentos, ¿sí? Es decir, capa tras capa de tierra, de lodo y toda esta serie de elementos van formando estas capas. Entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar muchas rocas como la cantera o similares, ¿sí?, con sus características particulares, por ejemplo, la coloración que tienen, también la textura que tiene, etcétera. En cuanto a las rocas ígneas, podemos encontrar, por ejemplo, que se forman a partir de la solidificación de la roca fundida que cae o sale de los volcanes, y podemos ver claramente aquí cómo es el flujo, por ejemplo, de esa roca que va todavía en estado líquido, ¿sí? Y al cristalizarse, al solidificarse, toma esa característica forma que la distingue, ¿sí? Al igual puede ser esta y algunas otras más, ¿sí? Por ejemplo, aquí estos cortes, igual bien estos cortes pueden ser precisamente por golpe, porque aquí se ve un golpe, otro golpe, y bueno, pero esta es la estructura básica, ¿sí? Ahora bien, también tenemos las rocas metamórficas. Este tipo de rocas se modifican por el calor a altas temperaturas y se pueden clasificar en las foliadas y no foliadas, y su aspecto es de capas o bandas, como lo podemos ver aquí, de diferentes tonos. Por ejemplo, este es amarillo claro, este es como más oscuro, etcétera, y este tipo de formas también, aunque previamente este se ve que ya está pulido, ¿no?, para tomar esta forma, pero la estructura general así es de la roca, ¿sí? Y bien, ya una vez que tenemos esta información, vamos a ver un poquito acerca de las formas de la roca. Me encontré este tipo de información, por ejemplo, en donde podemos representar la roca de una manera geometrizada, que la cual se me figura que es mucho más fácil de trabajar que si fuera algo mucho más real, ¿no? Entonces, una manera de sintetizar la estructura de una roca puede ser geometrizando, ¿sí?, formando polígonos para obtener este resultado. Ahora bien, una vez que tenemos esto, vamos a ir a una referencia. Por ejemplo, tengo esta referencia. Lo que voy a hacer aquí, voy a tratar de estructurar de forma geométrica como está aquí, esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es crear una capa, y en base a esa capa voy a trabajar, por ejemplo, con algún color, en este caso el rojo. Voy a seleccionar un pincel. En este caso voy a seleccionar un pincel base, por ejemplo, este que está aquí, de 9 píxeles aproximadamente. Y opacidad la voy a dejar al 50%. Puedo aumentarlo un poquito más, tal vez ponerla a un 75%. Y voy a tratar de geometrizar, de simplificar lo que vemos aquí. A primera instancia, lo primero que hago es trazar con Shift, hago un punto y presiono Shift. Y lo que voy haciendo es delimitar un área, por ejemplo, donde yo puedo ver cómo se geometriza esta sección. Por ejemplo, voy a cambiar de tono, por ejemplo, este de aquí voy a poner uno azul. Y voy a geometrizar esta parte, por ejemplo. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir mucho porque es una forma de simplificarnos el trabajo, ¿sí? Y poder entender o comprender más una forma compleja como lo es la roca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí veo también claramente cómo se van formando polígonos, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, que se forma como una estructura trapezoidal. Aquí también como entre triangular y trapezoidal.
Y finalmente tenemos esta otra que es también como trapezoide o trapezoidal. Y bueno, finalmente ya tenemos una estructura. Y así como esto, vamos a ponerle aquí un nuevo layer, lo vamos a pintar en color blanco para tener un fondo de contraste. Es así como se vería. Entonces, si nos fijamos, ya se parece mucho más a la estructura o a la forma que tenemos en esta parte, en donde todo está mucho más geometrizado, ¿sí? Ahora bien, podemos ir jugando y creando, por ejemplo, nuevas capas, en donde yo pueda ir geometrizando, ¿sí? De una manera mucho más, cada vez mejor. Voy bajando aquí, por ejemplo, la opacidad, la voy a poner al 50% y voy haciendo nuevos arreglos. Por ejemplo, a lo mejor aquí voy a trabajarla hasta este punto, quizás aquí, 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 y ya tenemos una. Ahora otra, por ejemplo, de aquí, tal vez aquí. Tenemos otra forma. Voy cambiando de tono. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, uno azul. Voy a buscar otra referencia, por ejemplo, otra forma más bien aquí. ¿Sí? Acá claramente podemos encontrar una forma triangular. ¿Sí? Y como que formas trapezoidales también. Por ejemplo, aquí puedo encontrar una forma trapezoidal de triangular también. Por ejemplo, aquí de este lado tenemos otra forma. ¿Sí? Y aquí tenemos otra forma. Por ejemplo, una vez que tengamos esto, podemos ver que algunas se adaptan mucho mejor que otras, ¿no? Por ejemplo, esta es la anterior. Y si la checo, como que algunas formas no se delimitan muy bien, como en esta, a lo mejor es todavía mucho más concisa porque los puntos hacemos que queden mejor, que se unan mejor, y creo que esta puede ser una buena opción. En el siguiente video, una vez que ya tenemos esta referencia, vamos a ver cómo aplicar el color.